Hay cosas en la vida que uno aprende a ignorar. Pequeñas señales, coincidencias extrañas, esos momentos en los que algo se siente mal, pero no puedes explicar exactamente por qué. Yo solía ser buena ignorando esas cosas. Me consideraba una persona práctica, con los pies en la tierra, alguien que no se dejaba llevar por supersticiones o historias sin sentido. Pero hay experiencias que cambian tu forma de ver el mundo, que te hacen dudar de todo lo que creías saber sobre la realidad. Mi nombre es Daniela Ochoa Ramírez. Tengo 31 años y he vivido toda mi vida en Hermosillo, Sonora. Trabajaba como diseñadora gráfica de manera independiente, lo que significaba que pasaba mucho tiempo en casa frente a mi computadora, creando logos, diseñando páginas web, haciendo todo tipo de trabajos visuales para diferentes clientes. Era un trabajo solitario, pero me gustaba. Me permitía tener mi propio horario y no tener que lidiar con oficinas ni jefes. Todo comenzó en julio del año pasado. Ese mes fue especialmente brutal en cuanto al calor. En Hermosillo estamos acostumbrados a temperaturas altas, pero ese julio fue diferente. Día tras día la temperatura superaba los 45 grados. El aire acondicionado de mi casa trabajaba todo el día, y aún así apenas podía mantener el lugar fresco. Las calles se vaciaban durante las horas más calientes. La gente solo salía cuando era absolutamente necesario. Tenía una boda familiar a finales de mes. Mi prima Claudia se casaba y yo era parte de las damas de honor. Necesitaba un vestido apropiado, pero había dejado todo para el último momento, como siempre hago con estas cosas. Así que una tarde de martes, cuando el termómetro marcaba 46 grados afuera, tuve que salir a buscar algo que ponerme. Conduje por el centro de la ciudad con el aire acondicionado de mi coche al máximo. Las calles estaban casi vacías. El pavimento brillaba con esas ondas de calor que distorsionan todo. Pasé por varias tiendas de ropa que conocía, pero todas estaban cerradas, probablemente porque sus dueños habían decidido que ningún cliente vendría con ese calor infernal. Estaba a punto de rendirme y volver a casa cuando vi una tienda que no recordaba haber visto antes. Estaba en una calle lateral, no exactamente en la zona comercial principal. El edificio era viejo, con fachada de ladrillos desgastados por el sol del desierto. Pero lo que llamó mi atención fue el letrero: Vestidos elegantes La Guadalupana. Y lo más importante, tenía las luces encendidas. Estaba abierta. Me estacioné enfrente y corrí desde el coche hasta la puerta de la tienda, tratando de minimizar mi exposición al calor. El cambio de temperatura cuando entré fue increíble. El interior estaba fresco, casi frío. Fue un alivio tan grande que me quedé parada en la entrada por varios segundos, solo disfrutando del aire acondicionado. La tienda era más grande de lo que parecía desde afuera. Había racks llenos de vestidos de todos los colores y estilos, vestidos de novia, vestidos de fiesta, vestidos casuales elegantes. Todo estaba ordenado perfectamente, como si alguien pasara horas acomodando cada pieza. Las luces eran suaves, dando un ambiente casi íntimo al lugar. «Buenas tardes», dijo una voz desde el fondo de la tienda. Una mujer mayor apareció entre los racks. Tendría unos 60 y tantos años, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo y anteojos colgando de una cadena en su cuello. Vestía de negro, lo que me pareció extraño dado el calor, pero se veía cómoda. «Bienvenida. ¿Busca algo en particular?» «Necesito un vestido para una boda», le expliqué. «Algo elegante, pero no demasiado formal. Soy dama de honor». La mujer sonrió. Su sonrisa era amable, pero había algo en sus ojos que me hizo sentir incómoda por un segundo. Algo que no pude identificar. «Tenemos muchas opciones perfectas para usted. ¿Qué talla usa?». Le dije mi talla y ella empezó a revisar los racks, sacando vestidos y mostrándolos. Mientras ella buscaba, yo caminé por la tienda, mirando las diferentes piezas. Todo era de buena calidad, se notaba. No eran vestidos baratos de esos que encuentras en las tiendas de centro comercial. Fue entonces cuando la vi. Al fondo de la tienda, cerca de un espejo grande con marco dorado, había un maniquí. Pero no era un maniquí común de esos de plástico sin cara.
Este era increíblemente realista, tanto que por un momento pensé que era una persona real parada ahí. Tenía facciones delicadas, piel que se veía suave y natural, cabello negro largo y brillante que caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Sus ojos eran de un color café claro, casi miel, y parecían estar mirando directamente hacia donde yo estaba. Llevaba puesto un vestido blanco hermoso, de esos que normalmente se usan para bodas pero con un diseño más único. Tenía encaje en la parte superior, y la falda caía en capas suaves hasta el suelo. Sus manos estaban posicionadas de forma natural, una sobre su estómago y la otra colgando a su lado. Llevaba zapatos blancos de tacón y un collar de perlas que se veía antiguo. «Veo que notó a Pascuala», dijo la mujer mayor apareciendo junto a mí. Llevaba varios vestidos colgados en su brazo. «Es especial, ¿verdad?» «Es muy realista», dije sin poder quitar los ojos del maniquí. Nunca había visto uno tan detallado. La mujer asintió. «Ha estado con nosotros por mucho tiempo. Más tiempo del que yo he sido dueña de esta tienda, de hecho. La heredé cuando compré el negocio hace 15 años. El dueño anterior insistió en que Pascuala se quedara aquí, que era parte del lugar. Y tenía razón. Los clientes siempre se sienten atraídos hacia ella». Había algo en la forma en que la mujer hablaba del maniquí que me pareció extraño, como si hablara de una persona real en lugar de un objeto de exhibición. Pero sacudí la sensación de incomodidad y volví mi atención a los vestidos que había traído. Probé varios en el probador. Algunos eran muy formales, otros no me quedaban bien, otros no eran de mi estilo. Estaba empezando a frustrarme cuando la mujer tocó la puerta del probador. «Tengo uno más que creo que le va a encantar», dijo. «Es el que tiene puesto Pascuala. Tenemos varios de ese modelo en diferentes tallas. ¿Le gustaría probarlo?» Dudé por un momento. No estaba buscando un vestido blanco, pero la verdad es que el vestido del maniquí era hermoso. «¿Lo tiene en otros colores?», pregunté. «Tenemos uno en azul cielo que creo sería perfecto para usted», respondió. «Déjeme traerlo». Mientras esperaba salí del probador. La tienda seguía vacía excepto por nosotras dos. Me acerqué otra vez al maniquí, estudiándolo más de cerca. La artesanía era impresionante. Los detalles de la cara eran perfectos. Las pestañas individuales, las líneas suaves de los labios, incluso las uñas pintadas de un tono rosa pálido. Parecía que en cualquier momento podría parpadear y cobrar vida. Me incliné más cerca, examinando el collar de perlas. Eran perlas reales, no de plástico. Y entonces noté algo más. El pecho del maniquí parecía estar moviéndose, como si estuviera respirando. Retrocedí inmediatamente, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Era imposible. Los maniquíes no respiran. Era solo un truco de la luz, o mi imaginación, o el cansancio del calor. Pero mientras la miraba, fijándome específicamente en su pecho, podría jurar que veía un movimiento sutil, rítmico, como el de alguien respirando lentamente. «Señorita», la voz de la mujer me hizo brincar. Se había acercado sin que yo la escuchara. «Aquí está el vestido». Tomé el vestido que me ofrecía, todavía mirando de reojo al maniquí. «Ese maniquí», dije tratando de sonar casual. «¿De qué está hecho? Es muy realista». La mujer miró hacia Pascuala con una expresión que no pude descifrar. «Es de una época en que las cosas se hacían diferente», dijo vagamente. «Con más cuidado, más atención al detalle. Ya no hacen maniquíes así». No era realmente una respuesta, pero sentí que no debía presionar más. Me metí al probador y me puse el vestido azul cielo. Me quedaba perfectamente. El corte, el largo, todo. Era como si hubiera sido hecho para mí. Me miré en el espejo del probador y tuve que admitir que me veía bien. Salí para mostrarle a la mujer. «Es perfecto», dijo ella con aprobación. «¿Lo llevaremos entonces?» Asentí. El precio era más alto de lo que había planeado gastar, pero el vestido realmente era hermoso, y me urgía tener algo para la boda. Mientras la mujer procesaba mi pago, miré alrededor de la tienda una vez más. Había algo en el ambiente que me hacía sentir incómoda, aunque no podía señalar exactamente qué era.
tal vez era solo el silencio. La tienda estaba demasiado callada, como si estuviera aislada del mundo exterior. ¿Viene mucha gente a comprar con este calor?, pregunté mientras ella envolvía mi vestido en papel de seda. Su sonrisa vaciló por un momento. Algunos. Los que realmente necesitan algo especial siempre encuentran el camino aquí. Pascuala los atrae de cierta forma. Otra vez esa forma extraña de hablar sobre el maniquí. Pagué y tomé mi compra. Estaba ansiosa por salir de ahí, de volver al calor conocido del exterior en lugar de seguir en ese espacio frío y extrañamente quieto. Pero antes de llegar a la puerta, me volteé una última vez hacia el maniquí. Sus ojos estaban mirando en una dirección diferente. Estaba segura, completamente segura, de que antes había estado mirando hacia la entrada de la tienda. Pero ahora sus ojos estaban dirigidos directamente hacia mí. Y aunque sé que es imposible, que los maniquíes no se mueven, podría jurar que vi el más mínimo rastro de una sonrisa en sus labios. Salí de la tienda rápidamente. El calor del exterior me golpeó como una pared física, pero casi lo agradecí. Me metí en mi coche y encendí el motor, poniendo el aire acondicionado al máximo. Mientras manejaba de regreso a casa, seguía pensando en el maniquí, en lo realista que era, en la sensación de que me había estado observando. Esa noche tuve sueños extraños. Soñé que estaba de vuelta en la tienda, pero esta vez estaba vacía. No había racks de ropa, no había la mujer mayor, solo el maniquí parado en medio del espacio oscuro. Y en el sueño, el maniquí caminaba hacia mí. Lento al principio, luego más rápido. Su rostro permanecía sin expresión, pero sus ojos me seguían sin parpadear. Desperté justo antes de que me alcanzara, con el corazón latiendo fuerte y una sensación de terror que no podía explicar. Me dije a mí misma que solo era un sueño tonto, provocado probablemente por el estrés de la boda que se acercaba. Traté de olvidarlo y enfocarme en mi trabajo, pero durante los días siguientes seguía pensando en la tienda, en Pascuala, en sus ojos que parecían tan reales. Una semana después, el viernes, estaba en el supermercado comprando algunas cosas cuando escuché a dos mujeres hablando en el pasillo de junto. No era mi intención escuchar su conversación, pero algo que dijeron captó mi atención. Desapareció hace 3 días, decía una de ellas. Su familia está desesperada. Salió de su casa diciendo que iba de compras y nunca regresó. Su coche lo encontraron estacionado en el centro, pero de ella no hay rastro. ¿Y la policía no tiene ninguna pista?, preguntó la otra mujer. Nada. Es como si se hubiera evaporado. Lo extraño es que una vecina dice que la vio entrar a una tienda de vestidos en una calle que ni siquiera sabía que existía. Cuando trataron de encontrar la tienda, no estaba ahí. Me quedé helada en el pasillo, fingiendo que revisaba productos, pero en realidad escuchando cada palabra. «Qué raro», dijo la segunda mujer. «Aunque con este calor, quién sabe. Tal vez le dio insolación y está confundida en algún lado». Las mujeres se alejaron cambiando de tema, pero yo no podía dejar de pensar en lo que habían dicho. Una tienda de vestidos. Una mujer que desapareció. No podía ser la misma tienda, me dije. Seguramente había muchas tiendas de vestidos en la ciudad. Era solo una coincidencia. Pero esa noche busqué en internet noticias sobre mujeres desaparecidas en Hermosillo. Encontré el artículo. Se llamaba Patricia Domínguez. Tenía 42 años. Era contadora. Había salido de su casa el martes anterior y nadie la había vuelto a ver. La descripción mencionaba que su coche había sido encontrado en el centro histórico de la ciudad, cerca de donde yo había encontrado la tienda. Seguí buscando y encontré más. Otra mujer, un mes antes, había desaparecido en circunstancias similares, y otra más en junio. 3 mujeres en total, todas desaparecidas después de salir de compras, todas con sus coches encontrados en la misma área general del centro de la ciudad, todas en días de calor extremo. Mi corazón latía fuerte mientras leía los artículos. Esto no podía ser coincidencia, pero tampoco podía ser lo que mi mente estaba sugiriendo. Las tiendas no hacen desaparecer a las personas. Los maniquíes no están vivos. Había que haber una explicación lógica.
Decidí que tenía que volver. Tenía que ver la tienda otra vez en plena luz del día con una mente clara. Tenía que demostrarme a mí misma que solo era una tienda normal con un maniquí muy bien hecho y nada más. Que mi imaginación estaba creando conexiones donde no las había. El sábado por la mañana, conduje de regreso al centro de la ciudad. Era temprano, apenas las 8, pero el sol ya estaba fuerte y el pronóstico decía que llegaríamos a los 47 grados antes del mediodía. Fui directamente a la calle donde recordaba haber visto la tienda, pero cuando llegué no estaba ahí. El edificio seguía en su lugar, el mismo edificio viejo de ladrillos desgastados. Pero no había letrero, no había vestidos elegantes la guadalupana. Las ventanas estaban cubiertas con papel periódico viejo desde adentro y había un letrero de Serrenta pegado en la puerta. Me estacioné y bajé del coche. El calor ya era intenso, pero lo ignoré mientras me acercaba al edificio. Intenté mirar a través de las ventanas, pero el papel bloqueaba casi toda la visión. Solo pude ver pequeños espacios donde el papel se había despegado. Y a través de esos espacios pude ver que el interior estaba vacío. No había racks de ropa. No había vestidos. No había nada. Toqué la puerta, pero estaba cerrada con llave. Obviamente nadie iba a responder. El lugar claramente llevaba tiempo abandonado, a juzgar por el polvo acumulado en el marco de la puerta y las telarañas en las esquinas. Pero yo había estado ahí. Había entrado a esa tienda. Había hablado con la mujer mayor. Había comprado un vestido. El vestido que ahora estaba colgado en mi closet en casa. No podía haber imaginado todo eso. ¿Busca algo? Una voz me hizo voltear. Era un hombre mayor, probablemente el dueño de la ferretería de al lado. Me miraba con curiosidad. Estaba buscando la tienda de vestidos que estaba aquí, dije. Vine hace una semana, pero ahora parece estar cerrada. El hombre frunció el ceño. ¿Tienda de vestidos? Este local lleva vacío desde hace al menos un año, tal vez más. El dueño anterior se fue sin decir nada y desde entonces nadie lo ha rentado. Pero yo estuve aquí, insistí. El martes pasado compré un vestido. El hombre me miró con una expresión extraña. Tal vez fue en otra calle, señorita. Aquí no ha habido ninguna tienda abierta, se lo aseguro. Paso por aquí todos los días para ir a mi negocio. No supe qué más decir. El hombre se despidió amablemente y entró a su ferretería. Me quedé parada frente al edificio vacío, tratando de entender qué estaba pasando. Había dos opciones. O el hombre estaba equivocado y la tienda había estado abierta temporalmente, o yo había experimentado algo que no tenía explicación lógica. Volví a mi coche y conduje a casa en silencio, sin música, solo pensando. Cuando llegué, fui directamente a mi closet. El vestido azul cielo seguía ahí, colgado exactamente donde lo había dejado. Lo toqué. Era real. Tela suave, costuras perfectas. La etiqueta interior decía, Vestidos La Guadalupana en letras bordadas. No me lo había imaginado. El vestido era la prueba de que había estado en esa tienda, que había hablado con esa mujer, que todo había sido real. Pero entonces, ¿cómo era posible que el lugar estuviera abandonado? Los días siguientes fueron los más calientes del año. El termómetro superó los 50 grados en varias ocasiones. Era el tipo de calor que hace que el aire se sienta sólido, que hace difícil respirar incluso dentro de espacios con aire acondicionado. Las autoridades emitieron alertas pidiendo a la gente que no saliera si no era absolutamente necesario. Yo me quedé en casa, trabajando en mis proyectos, pero no podía concentrarme. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro del maniquí, Pascuala. Sus ojos color miel mirándome, su expresión serena pero de alguna forma inquietante. Y seguía pensando en las mujeres desaparecidas. 3 mujeres. Todas en días de calor extremo. Todas después de salir de compras. Decidí investigar más. Busqué en archivos de periódicos viejos en línea, tratando de encontrar más casos similares. Y los encontré. No solo de este año. Había casos que se remontaban años atrás. Una mujer desaparecida en el verano de 2019. Otra en 2017. 2 más en 2015. Cuando retrocedí lo suficiente, encontré un patrón que me heló la sangre.
Cada 2 o 3 años, durante los días más calientes del verano, una mujer desaparecía en Hermosillo, siempre en circunstancias similares. Salían de compras y nunca regresaban. Sus coches eran encontrados en el centro de la ciudad, y en varios de los casos, había menciones de una misteriosa tienda de vestidos que nadie más podía encontrar después. Uno de los artículos más viejos que encontré era de 1998. Una reportera había escrito una pieza extensa sobre las desapariciones, tratando de encontrar una conexión. Había entrevistado a familiares, a policías, a comerciantes del centro, y una de las personas entrevistadas, una mujer mayor que tenía una joyería en el centro, mencionó algo que me dejó sin aliento. «Yo la vi una vez», había dicho la mujer en la entrevista. «La tienda que aparece y desaparece. Fue en un día como hoy, con un calor insoportable. Necesitaba un vestido para la boda de mi hija, y de repente ahí estaba, una tienda que nunca había visto antes. Entré y había una mujer mayor atendiendo y un maniquí hermoso al fondo. Un maniquí tan real que daba miedo. Compré un vestido y salí. Pero cuando traté de volver al día siguiente para hacer un ajuste, la tienda no estaba. El edificio estaba vacío, abandonado, y el vestido que había comprado desapareció de mi closet esa misma noche». El artículo continuaba diciendo que la policía había descartado el testimonio de la mujer como producto del estrés y el calor. No había evidencia de ninguna tienda misteriosa, pero la reportera había encontrado a otras 2 personas que contaban historias similares. Personas que juraban haber entrado a una tienda de vestidos que luego no podían encontrar. Cerré mi laptop y me quedé sentada en mi escritorio, temblando a pesar del calor. Todo esto era imposible. Tenía que haber una explicación racional, pero no podía encontrarla. Y lo peor era que yo tenía el vestido, la evidencia física de que la tienda existía. Pero según el testimonio de aquella mujer en 1998, su vestido había desaparecido. Me levanté y fui a mi closet. El vestido azul cielo seguía ahí. Lo descolgué y lo examiné cuidadosamente, buscando algo, cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre su origen. La etiqueta, las costuras, la tela, todo parecía normal. Era solo un vestido hermoso pero ordinario, excepto que no era ordinario en absoluto, porque venía de un lugar que no debería existir. Esa noche no pude dormir. Cada vez que estaba a punto de quedarme dormida, tenía la sensación de que alguien me estaba observando. Me levantaba y revisaba mi habitación, pero siempre estaba vacía. Solo yo y mis muebles y el vestido colgado en el closet abierto. Alrededor de las 3 de la mañana, me levanté para tomar agua. Mientras caminaba por el pasillo hacia la cocina, noté algo extraño. Había huellas húmedas en el piso. No eran huellas de zapatos normales. Eran huellas de pies descalzos, pequeñas y delicadas, y venían de la dirección de mi habitación. Seguí las huellas con la mirada. Iban desde mi closet por el pasillo hasta la sala, y ahí se detenían, justo frente a la ventana que daba a la calle, como si alguien hubiera caminado hasta ahí y luego simplemente desaparecido. El miedo que sentí en ese momento fue como nada que hubiera experimentado antes. No era el miedo de ver una película de terror o escuchar un ruido extraño en la noche. Era un miedo profundo, visceral, el tipo de miedo que te dice que algo está fundamentalmente mal, que estás en peligro real. Revisé toda la casa. Las puertas estaban cerradas con llave, las ventanas también. No había forma de que alguien hubiera entrado, y sin embargo, las huellas estaban ahí, visibles en el piso de madera oscura. Y cuando las toqué con mi mano, estaban frías y húmedas, como si fueran reales. Volví a mi habitación y miré el vestido en el closet. A la luz tenue de la noche, casi parecía brillar levemente, y podría jurar, aunque sé que suena imposible, que el vestido estaba en una posición ligeramente diferente a como lo había dejado, como si alguien lo hubiera tocado o usado. No volví a dormir esa noche. Me quedé sentada en la sala con todas las luces encendidas, esperando a que amaneciera, y mientras esperaba, seguía pensando en el maniquí, en Pascuala,
en sus ojos que parecían tan vivos, en la forma en que parecía respirar. Y entonces recordé algo que la mujer mayor había dicho. Los clientes siempre se sienten atraídos hacia ella. No había dicho que los clientes se sentían atraídos hacia la tienda o hacia los vestidos. Había dicho específicamente hacia Pascuala, como si el maniquí fuera el punto central de todo. Cuando finalmente salió el sol, tomé una decisión. Tenía que deshacerme del vestido. No importaba cuán hermoso fuera o cuánto hubiera pagado por él. Algo estaba mal con él, con toda esa situación, y quería sacarlo de mi vida. Metí el vestido en una bolsa de basura y lo llevé al contenedor de basura afuera de mi edificio. Lo tiré dentro y cerré la tapa con fuerza. Sentí un alivio inmediato, como si me hubiera quitado un peso de encima. Pero esa misma tarde, cuando regresé de hacer algunas compras, el vestido estaba de vuelta en mi closet, colgado exactamente donde había estado antes. Limpio, perfectamente planchado, como si nunca lo hubiera movido. Grité. No pude evitarlo. El sonido salió de mi garganta sin que pudiera controlarlo. Tomé el vestido, y esta vez lo llevé a un contenedor de basura a varias cuadras de distancia. Lo empujé bien al fondo, debajo de otras bolsas de basura, asegurándome de que quedara completamente cubierto. Al día siguiente estaba de vuelta en mi closet otra vez. Intenté quemarlo. Lo llevé a un lote baldío y le prendí fuego con un encendedor. Pero el vestido no se quemaba. Las llamas lo tocaban, pero la tela no se chamuscaba, no se derretía, no se dañaba de ninguna forma. Era como si estuviera hecho de algo que el fuego no podía destruir. Intenté cortarlo con tijeras. Las tijeras no hacían nada. La tela se sentía suave cuando la tocaba, pero cuando trataba de cortarla, era como tratar de cortar metal. Intenté desgarrarlo con mis manos, pero no cedía. El vestido era indestructible, y cada noche las huellas aparecían en mi casa. Siempre iguales, siempre yendo desde mi closet hasta la ventana de la sala, como si alguien caminara por mi casa mientras yo dormía, o trataba de dormir. Empecé a tener más sueños. Sueños donde estaba de vuelta en la tienda, pero ahora había otras mujeres ahí. Las reconocía de las fotos de los artículos de noticias. Las mujeres desaparecidas. Todas vestidas con hermosos vestidos, todas paradas inmóviles como maniquíes. Y Pascuala estaba en el centro de todas ellas, sonriendo. En los sueños, Pascuala hablaba. Su voz era suave, pero había algo terrible en ella. Necesitamos ser muchas, decía. El calor nos llama, el desierto nos da poder, y cada una que se une a nosotras nos hace más fuertes. Desperté de uno de esos sueños con mi teléfono sonando. Era mi prima Claudia, la que se iba a casar. Daniela, ¿dónde estás? La boda es en 2 horas. ¿Ya estás lista? Había olvidado completamente la boda. Con todo lo que estaba pasando había perdido la noción del tiempo. Miré el calendario. Era sábado, el día de la boda. Y afuera, el sol brillaba con una intensidad brutal. Según el noticiero en la televisión, era el día más caliente del año. 52 grados. Voy para allá, le dije a Claudia. Aunque cada fibra de mi ser me decía que me quedara en casa, que no saliera, que especialmente no me pusiera ese vestido, pero tenía que ir. Era la boda de mi prima, y tal vez, solo tal vez, si usaba el vestido para el propósito para el que lo había comprado, todo esto terminaría. Tal vez el vestido solo quería ser usado. Tal vez, después de eso, me dejaría en paz. Me duché y me arreglé el cabello y el maquillaje. Y luego, con manos temblorosas, me puse el vestido azul cielo. Me quedaba perfectamente, como siempre. Me miré en el espejo y me veía bien, normal. No había nada visiblemente extraño, pero me sentía diferente. Más ligera, como si mi cuerpo pesara menos de lo que debería. Y había un zumbido en mis oídos, bajo pero constante, como el sonido de voces susurrando demasiado lejos para entender las palabras. Conduje hacia el salón de eventos donde sería la boda. El calor afuera era inhumano. Las calles estaban desiertas. Incluso con el aire acondicionado de mi coche al máximo, podía sentir el calor penetrando. El aire parecía ondular y distorsionarse,
Estaba a mitad de camino cuando noté algo en mi espejo retrovisor. Había alguien en el asiento trasero de mi coche, una mujer vestida de blanco. No necesité verle la cara para saber quién era. Pascuala. Pisé el freno bruscamente, haciendo que el coche chirriara hasta detenerse en medio de la calle vacía. Me volteé hacia el asiento trasero, pero no había nadie ahí. Estaba vacío. Pero en el espejo, cuando miraba, ahí estaba ella, sentada perfectamente quieta, sus manos dobladas en su regazo, sus ojos color miel mirándome directamente. «¿Qué haces?», susurré, aunque sabía que no iba a responder. Los maniquíes no hablan, excepto que Pascuala no era un maniquí, ¿verdad? Nunca lo había sido. Su reflejo en el espejo sonrió. Y esta vez no había duda. Era una sonrisa real, amplia, mostrando dientes perfectamente blancos. «Vienes con nosotras», dijo su voz en mi cabeza, sin usar sus labios. «El vestido te ha marcado. El calor te llama. Es tiempo de que te unas a las demás». «No», dije en voz alta. «No voy a ningún lado contigo». Pero incluso mientras decía las palabras, sentía que estaba perdiendo el control de mi cuerpo. Mis manos se movieron solas, girando el volante, dirigiendo el coche no hacia el salón de eventos, sino hacia el centro de la ciudad. Hacia esa calle. Hacia el edificio abandonado que no debería tener nada dentro, pero que de alguna forma lo tenía todo. Traté de resistir, pero era como tratar de pelear contra la corriente de un río. El vestido se sentía más apretado ahora, como si se estuviera cerrando alrededor de mi cuerpo, convirtiéndose en parte de mí, y el zumbido en mis oídos se hizo más fuerte, transformándose en voces claras. Las voces de las otras mujeres, las desaparecidas. «Únete a nosotras. Es tan pacífico aquí. Ya no sentimos el calor. Ya no sentimos nada». Mi coche se detuvo frente al edificio. La tienda estaba ahí otra vez. Vestidos elegantes la guadalupana. Brillaba en el letrero como si nunca se hubiera ido. Las luces estaban encendidas. La puerta estaba abierta. Y a través de las ventanas podía ver racks llenos de vestidos y la figura de la mujer mayor moviéndose entre ellos. Mis piernas se movieron solas, sacándome del coche, llevándome hacia la entrada. Cada paso se sentía como caminar en un sueño o en una pesadilla. Sabía que no debía entrar, que si cruzaba esa puerta algo terrible pasaría, pero no podía detenerme. La mujer mayor me esperaba en la entrada, su sonrisa tan amable como la primera vez. «Bienvenida de vuelta, señorita Ochoa. Sabíamos que regresarías. Todas regresan eventualmente». Entré a la tienda. El aire fresco me envolvió, pero ahora se sentía diferente, más denso, como si no fuera aire real sino algo más, algo que llenaba mis pulmones pero no me daba oxígeno. Y entonces las vi, las otras mujeres. Estaban paradas entre los racks de vestidos, perfectamente inmóviles, todas vestidas hermosamente, todas con la misma expresión serena, todas con los ojos abiertos pero vacíos. Reconocí algunas de las fotos de los periódicos. Patricia Domínguez, vestida de verde esmeralda. María González, vestida de rosa pastel. Había docenas de ellas, tal vez más, todas paradas como maniquíes, porque eso es lo que eran ahora. «El calor del desierto es especial», dijo la mujer mayor caminando entre las figuras inmóviles de las mujeres. «Preserva, momifica, convierte lo temporal en eterno. Y nosotras usamos ese poder. Cada vez que el calor alcanza su punto máximo, podemos traer a alguien nuevo. Alguien que use nuestros vestidos. Y los vestidos las transforman. Las convierten en parte de nuestra colección». Intenté hablar, pero mi voz no salía. El vestido se sentía aún más apretado, como una segunda piel que se fusionaba con la primera. Podía sentir cómo mis movimientos se volvían más rígidos, más mecánicos. «No tengas miedo», continuó la mujer. «Ya no sentirás dolor, ya no sentirás cansancio. El calor no te afectará, nada te afectará. Serás perfecta, eterna, hermosa para siempre». Pascuala se acercó desde el fondo de la tienda. No caminaba como una persona normal. Se deslizaba, sus pies apenas tocando el suelo. Cuando llegó frente a mí,
extendió su mano. Sus dedos eran fríos cuando tocaron mi mejilla. «Fuiste tú la primera, ¿verdad?», logré susurrar, entendiendo de repente. «Tú eras una persona real, y ahora todas estas mujeres, todas son como tú». Pascuala asintió lentamente. «Hace mucho tiempo», dijo con esa voz que venía de dentro de mi cabeza. «Cuando el calor me tomó, cuando me convertí en esto. Ahora ayudo a otras a unirse. Es solitario ser la única, pero juntas somos hermosas. Juntas somos eternas». Sentí que mis piernas dejaban de responder. Me quedé parada en un lugar incapaz de moverme. El vestido se había vuelto parte de mi piel, o mi piel se había vuelto parte del vestido. Ya no podía distinguir dónde terminaba uno y empezaba la otra. «Tu familia te buscará», dijo la mujer mayor, tomando mi bolso y mis llaves de coche de mis manos inmóviles. «Encontrarán tu coche afuera, eventualmente, pero nunca te encontrarán a ti, porque tú estarás aquí, donde siempre debiste estar, parte de nuestra colección. Otra hermosa pieza en nuestra tienda». Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Intenté moverme, pero mi cuerpo ya no me obedecía. Podía ver, podía escuchar, podía pensar, pero estaba atrapada dentro de mi propio cuerpo, que se volvía más y más rígido con cada segundo que pasaba. Las otras mujeres me miraban con sus ojos vacíos, y podía sentir algo de ellas, una conexión que no quería pero que estaba ahí de todas formas. Podía sentir sus pensamientos, sus memorias, su resignación. Todas habían peleado al principio, todas habían tratado de resistir, pero el vestido, el calor, el poder del desierto, era demasiado fuerte. «Pon tu mano así», dijo Pascuala, moviendo mi brazo hasta que quedó posicionado de cierta forma, una mano sobre mi estómago y la otra colgando a mi lado. «Perfecta. Ahora te quedarás así. Y en los días de más calor, cuando el poder sea fuerte, podrás moverte un poco, caminar por la tienda, salir en los sueños de quienes compran nuestros vestidos, ayudarnos a traer a más hermanas». Mi último pensamiento consciente antes de que algo dentro de mí se apagara fue sobre la boda, sobre mi prima esperándome, sobre mi familia preguntándose dónde estaba, sobre mi vida que continuaría sin mí, mientras yo estaba atrapada aquí, en esta tienda que existía y no existía, en este espacio entre el mundo real y algo más oscuro. Y entonces ese pensamiento también se desvaneció, se volvió distante, menos importante. Todo se volvió distante. Los recuerdos, las emociones, el miedo, todo se fue drenando lentamente hasta que solo quedó una calma vacía. Ahora estoy aquí, parada entre las otras, vestida de azul cielo, perfectamente inmóvil, perfectamente preservada, un maniquí más en la colección de Pascuala. En los días más calientes, cuando el termómetro supera los 50 grados, puedo moverme un poco, puedo parpadear, puedo girar mi cabeza levemente, y puedo ver cuando entran nuevas clientas atraídas por nuestro letrero, que solo aparece cuando el calor es suficientemente intenso. Las veo mirar los vestidos, las veo admirar la calidad, los diseños hermosos, las veo acercarse a mí y a las otras, comentando sobre lo realistas que nos vemos. Y cuando se prueban los vestidos, puedo sentir la conexión formándose, el vestido marcándolas, preparándolas para su eventual regreso. No todas vienen de inmediato. Algunas se resisten más tiempo que otras, pero eventualmente todas regresan. El vestido se asegura de eso, y cuando regresan, nos unimos a darles la bienvenida, a ayudarlas a entender que no hay escape, a guiarlas hacia su nuevo lugar en la colección. Mi familia me buscó. Leí sobre eso en los periódicos que a veces la mujer mayor deja en el mostrador. Mi coche fue encontrado. Hubo investigaciones, pero eventualmente, como con todas las demás, el caso se cerró sin resolverse. Solo otra mujer desaparecida en Hermosillo. Solo otro misterio del desierto. Ya no siento el paso del tiempo de forma normal. Los días se mezclan con las noches, los meses con los años. Lo único que marca el tiempo son los veranos, los días de calor extremo cuando la tienda aparece otra vez, cuando nuevas mujeres entran buscando el vestido perfecto, y yo estoy aquí,
esperando, observando. Parte de la colección eterna de Pascuala. Un maniquí con ojos que todavía ven, con una mente que todavía piensa, pero con un cuerpo que nunca volverá a moverse libremente. A veces me pregunto cuántas más se unirán a nosotras. ¿Cuántos más veranos pasarán antes de que alguien finalmente entienda lo que está pasando y encuentre una forma de detenernos? Pero en el fondo, sé la verdad. Nadie nos detendrá, porque nadie puede pelear contra el calor del desierto, contra el poder que nos mantiene aquí. Y mientras Hermosillo siga teniendo veranos brutales, mientras el termómetro siga subiendo más allá de los 50 grados, nuestra tienda seguirá apareciendo. Los vestidos seguirán llamando, y más mujeres se unirán a nosotras, una por una. Verano tras verano, para siempre.